¿Has escuchado de personas que en su infancia pasaron por pobreza y muchas carencias? Y cuando tuvieron sus hijos, le dieron de todo a manos llenas, guiados por el pensamiento, a mi hijo le voy a dar todo lo que yo no tuve, llegando incluso a hacerles daño por lo mucho que le daban. ¿O conoces casos de personas que en su infancia tuvieron poca presencia y afecto de alguno de sus padres y cuando llegaron a la adultez eran capaces de soportar diversos malos tratos y faltas de respeto de sus parejas con tal de que estos no los abandonen? Resulta que si en tu infancia has sufrido o pasado eventos dolorosos, eventos que te han hecho sufrir y no lo has superado, en la actualidad podrían seguir generando sufrimiento en diferentes áreas de tu vida. Buen día con todos y todas madres y padres que se capacitan. Soy Jonathan Reyes y el día de hoy te voy a dar una razón más y de mucho peso para tener especial cuidado con la crianza de nuestros hijos. Pues te explicaré desde la neurociencia cómo las heridas emocionales no sanadas de la infancia podrían seguir haciéndote daño en la actualidad. A continuación te voy a dar el sustento neurobiológico, así que presta mucha atención que te voy a hablar desde la ciencia. Antes de continuar, quiero informarte que aún puedes acceder a mi capacitación gratuita Cómo corregir eficazmente desde el amor y el respeto. Lo único que tienes que hacer es registrarte en el enlace que dejaré abajo en la descripción de este video. Ahora sí, continuemos. Las principales estructuras cerebrales implicadas en eventos altamente impactantes en nuestras vidas son la amígdala cerebral y el hipocampo. ¿De qué se encarga la amígdala cerebral? De manera sencilla te diré que es el centinela emocional. Filtra los estímulos de una manera muy primitiva. Por ejemplo, si un perro grande viene ladrando hacia mí, automáticamente la amígdala lo filtra de la siguiente manera. ¿Es algo que odio? ¿Es algo que me puede herir? ¿Es algo a lo que temo? Si la respuesta es sí, la amígdala comienza a alertar y a preparar a todas las estructuras y zonas cerebrales implicadas en todo el procesamiento emocional y racional de este acontecimiento. ¡Atención, atención! Esto nos puede hacer daño, así que lucha por tu vida. Además, un dato muy importante que debemos tomar en cuenta es que cuando nos sentimos en peligro, nuestra amígdala cerebral anula la corteza prefrontal, la cual se encarga del pensamiento crítico y racional. Es decir, cuando estamos bajo estrés, nuestro organismo nos prepara para la crisis, y entre las muchas maniobras biológicas, la amígdala se apodera de la corteza prefrontal, que es el centro racional del cerebro. Dicho en términos simples, cuando nos sentimos en peligro, somos más instintivos que racionales. Nuestra biología activa respuestas instintivas para salvaguardarnos y anula nuestros procesos racionales. Es por tal motivo que cuando discutías acaloradamente con tu pareja, en ese momento no pensabas, ¿cómo doy la mejor solución para no herir a mi amorcito que tanto lo amo? No, en ese momento pensabas, ¿qué se ha creído este? Yo no me voy a dejar. Y es probable que hayas dicho o hecho cosas que le hayan herido, porque estabas muy emocional, y tu parte racional se había desactivado. Por otro lado, el hipocampo provee de secuenciación y contexto espacial a un evento, colocando los recuerdos en una perspectiva apropiada y un lugar en la línea de tiempo. Por ejemplo, me acuerdo que mi primer amor terminó con nuestra relación en el año 2014, justo al frente de mi casa. Línea de tiempo y contexto espacial. El procesamiento del hipocampo da a los eventos un principio, una mitad y un final, y procesa los datos necesarios para dar sentido a la experiencia dentro de la línea de tiempo de la historia personal. Es decir, responde a ¿cuándo ocurrió esto en mi vida? Y la secuencia de la experiencia en sí, es decir, ¿qué ocurrió primero? ¿Qué ocurrió después? ¿Cómo acabó? Cuando estamos expuestos a estrés, nuestro organismo desencadena la producción de la hormona cortisol. El cortisol dispone al cuerpo a responder, lo cual es positivo, porque quiere decir que estamos listos para actuar. Sin embargo, la presencia continua, frecuente de cortisol en el torrente sanguíneo termina perjudicando al cerebro. ¿Por qué? 1. Aumenta el tamaño y el número de conexiones neuronales en la amígdala. Si el estrés es frecuente, la hormona cortisol se segrega de manera frecuente, lo cual conlleva el crecimiento de la amígdala. Esto, a su vez, genera sobreactivación en ella. ¿Y qué hay de malo con la sobreactivación? ¿Recuerdas que te dije que la amígdala se encarga de alertar y preparar a todas las estructuras y zonas cerebrales implicadas en el procesamiento de lo que percibe como peligro? Bien, al estar sobreactivada es como si le dijeras a tu amigo miedoso que te avise cada vez que hay peligro. ¿Adivinas qué va a pasar?
Exacto, que te dará muchas falsas alarmas, y por lo tanto constantemente estarás reaccionando a esas falsas alarmas. Esto tiene crucial importancia, pues una persona con una amígdala sobreactivada muchas veces va a reaccionar a peligros inexistentes. Es decir, podría estar reaccionando con ira, agresión o miedo, innecesariamente. Esto se debe a que su amígdala permanece hiperactivada por la percepción de peligro, incluso cuando ya ha finalizado o sea inexistente. Asimismo, este exceso de cortisol inhibe la actividad del hipocampo, que como te dije anteriormente, se encarga de poner a estas experiencias en un tiempo y contexto determinado. Sin la intervención del hipocampo, las vivencias no podrán ser convertidas en experiencias con un final y una ubicación en la línea temporal de nuestra vida. Ahora viene lo bueno. Si se dan cuenta, ya pueden entender por qué, cuando alguien pasó un evento emocionalmente impactante o fuerte, como podría ser una situación de abuso, por lo general, esa persona revive esa situación, esas vivencias, y lo sufre una y otra vez, como si lo estuviera experimentando nuevamente, y no como si hubiera sido un evento del pasado, del cual ya está fuera de peligro. Pues sucede que estas vivencias no han sido integradas, permanecen activas y siguen influenciando nuestra percepción de la realidad más allá de lo que somos conscientes. Les quiero dar otro ejemplo, muy atentos por favor, que con este ejemplo terminarán de comprender muy bien cómo las heridas no sanadas pueden seguir haciendo daño muchos años después. Este es un caso real al que le pondremos de nombre el caso Pedro. Pedro, como muchos, tuvo una crianza a la antigua, en la que al padre o a la madre no le faltabas el respeto ni con la mirada, porque si lo hacías, te lanzaba esa mirada que era la promesa de que sí o sí te iba a ir mal. El padre de Pedro, cuando veía en él una conducta que no le gustaba, en la gran mayoría de ocasiones utilizaba la agresión, ya sea verbal o física, más física que verbal. Su madre por su parte también lo hacía, pero ella utilizaba la agresión verbal, el sarcasmo, la ofensa encubierta, en resumen, el maltrato psicológico. Obviamente, previo a la agresión, ya sea física o verbal, había ciertos gestos, tonos de voz, miradas por parte de sus padres, que precedían a la agresión fuerte. Entonces, durante muchos años, Pedro asoció esas conductas previas a un gran ataque del que no tenía salida y del cual no se podía defender, porque eran sus padres. ¿Qué podía hacer contra ellos? Nada, es decir, asoció esas conductas previas a un malestar emocional intenso del cual no tendría salida. Así fue durante muchos años. El castigo físico cesó a mitad de adolescencia, pero el psicológico continuó. Hoy en día, Pedro tiene 35 años, está casado y en más de una ocasión se separó de su esposa, llevando a su relación al borde de la ruptura definitiva, pese a que tenía un pequeño que recién había cumplido 5 años. Entre muchas situaciones que le disgustaban, había una que se le hacía muy difícil poder manejarla, y era el recibir algún tipo de agresión, por más mínima que sea. Si su esposa le alzaba la voz, le gritaba, utilizaba el sarcasmo o hacía cualquier cosa que él interprete como una agresión hacia él. Le afectaba a un punto que no podía manejarlo. Sentía un malestar emocional desbordante, lo cual no lo devolvía hacia ella, porque dentro de sus convicciones era la no violencia, mucho menos dentro de la familia. Pero lo malo con esto era que él se quedaba con todo ese malestar emocional que le envenenaba. Como entenderán, para Pedro esto era todo un problema, ya que en toda relación siempre hay momentos de tensión, en los cuales se torna muy difícil de controlar el timbre de voz. Para Pedro, la decisión de separarse era lo más lógico. Se decía, lo que pido es justo, no pido nada del otro mundo, solo pido que no me agredan. Si yo no agredo, pues que no me agredan. Y si va a haber agresiones, conflictos, ese tipo de relación, no la quiero. Estoy seguro que ahora logran entender el caso de Pedro. Tenía su amígdala sobreactivada. Por eso, ni bien su esposa le miraba o le hablaba en un tono que él percibía como amenazante, se alteraba. Tenía una desregulación de su hipocampo, por lo cual, cada vez que sucedía un evento similar a las experiencias que vivió con sus padres, experimentaba un malestar desbordante, pues volvía a reexperimentar sus vivencias de la infancia. Producto de ello, muchas de las diferencias que tenía con su esposa
eran contaminadas por sus heridas emocionales no sanadas, lo cual multiplicaba el malestar emocional a un punto en el que casi se separa definitivamente. ¿Saben? Así como el caso de Pedro, hay muchos casos en los que uno actúa desde la herida no sanada. Por ejemplo, los padres que vuelven inútiles a sus hijos por darles muchas cosas materiales, ya que ellos en su niñez fueron muy pobres. La persona que no deja que su hijo tenga una vida social plena, rica, porque no le deja salir, interactuar, ya que tiene miedo que le hagan daño, puesto que ella o él sufrió de abuso en la infancia. La madre que no pone límites, reglas o no corrige a su hijo, porque no quiere que sufra, ya que ella de pequeña fue criada, corregida con mucha violencia y no quiere lo mismo para su niño. O el padre que suele utilizar los gritos y castigos físicos, porque así fue criado, y siempre le dijeron que le pegan porque le quieren, y es por su bien. Queridas madres y padres, no estoy diciendo que por pasar por situaciones fuertes en la infancia, tendremos traumas incapacitantes. No, todos tenemos heridas no sanadas y seguimos con nuestras vidas. Lo que quiero decir es que si hemos pasado situaciones que nos han hecho daño y no lo hemos superado, seguirán influenciando nuestra vida, limitando nuestra felicidad en mayor o menor grado, e incluso afectando a personas importantes con las que nos relacionamos. La mayoría de personas que están actuando desde la herida no se dan cuenta que es justamente su herida la que está influyendo en sus conductas, y lo peor de todo es que así se dieran cuenta de ello, poco o nada podrían hacer para corregir sus conductas y dejar de sufrir. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que les dije minutos atrás respecto a lo que sucede cuando una persona se siente en peligro? La amígdala anula la corteza prefrontal, la cual se encarga del pensamiento crítico y racional. Es decir, la amígdala se apodera de la corteza prefrontal, que es el centro racional del cerebro. Es por ello que cuando nos tocan la herida no sanada, la llaga, en la gran mayoría de ocasiones reaccionamos impulsivamente, y de ser este el caso, lo mejor y más responsable es contratar los servicios de un profesional para superarlo y dejar de hacernos daño, tanto a nosotros como a las personas que amamos. Así que por favor, no tomar a la ligera la crianza de nuestros hijos, que sin darnos cuenta y muchas veces, teniendo la mejor de las intenciones, podríamos generar en ellos heridas emocionales que les podría generar sufrimiento durante muchos años, e incluso durante toda su vida. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Te hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Ciesa, quien les manda un cordial saludo y les agradece que semana a semana nos acompañen. Si tienes alguna duda u opinión, escríbenla en los comentarios que nuestro mismo director los revisa y trata de responder a todos los que les sea posible. Se despiden Guillermo Ciesa y Jonathan Reyes. Hasta la próxima.